Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta misma lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar vamos a hacer el resorte para el gorrito. Tengo 8 cadenas. En la segunda cadena después del gancho, que es esta, voy a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas, al modo de terminar con 7 puntos bajos. Como les digo, va a ser el resorte. Si ustedes quieren hacer esta parte más ancho, lo pueden hacer, pueden agregar más cadena. Y también si no quieren que les quede tan ancho, entonces pueden quitar cadenas. A mí me gusta cómo se miran los gorritos así con este número de puntos. Pues bueno, ahí está. Tengo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a girar. Ahí está. Vamos a hacer una cadena. Y encima de este primer punto bajo, pero por la barrita de atrás del punto, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Luego en el siguiente punto bajo, por la barrita de atrás, siempre vamos a hacer otro punto bajo. Y así voy a continuar, nada más haciendo puntos bajos. Y siempre vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto, nada más. Así es como vamos a hacer este resorte. Y esta es la vuelta que siempre vamos a repetir. Ahí está. Ahora giramos una cadena y repetimos lo mismo. Ahora, así vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero continúen viendo y ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer el resorte, miren, así es como me ha quedado. Hice un total de 78 vueltas y me está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas y media. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar aquí, vamos a unir los dos lados, así es que para hacer eso voy a meter el gancho aquí en este primer punto de cadena. Voy a jalar esta lazada hacia el frente. Voy a hacer una cadena. Ahora metemos el gancho de nuevo en este mismo punto y por el primer punto bajo de atrás jalamos una lazada y hacemos un punto deslizado. Meto el gancho en el siguiente punto de cadena y por el segundo punto bajo atrás jalo una lazada y hacemos un punto deslizado. Ahí está, así es como vamos a unir estos dos lados, así es que continúen y nos vemos cuando hemos terminado de hacer esto. Ok, terminé de unir los dos lados y miren, así es como me ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer medios puntos altos aquí a la orilla y vamos a hacer unos aumentos, así es que les muestro. Miren, aquí vamos a hacer una cadena. Ahora aquí, miren, vamos a hacer el primer medio punto alto aquí, miren, en esta vuelta que está aquí. Así es que voy a meter el gancho ahí y voy a hacer el primer medio punto alto. Luego en la siguiente vuelta, otro medio punto alto. Ahora, en esta tercera vuelta que sigue, que es esta, voy a hacer dos medios puntos altos. Aquí es donde vamos a aumentar. Ahí. Otra vez más, vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer un medio punto alto en la siguiente vuelta, un medio punto alto en la siguiente vuelta y dos medios puntos altos en la siguiente vuelta, en la tercera vuelta. Ahí. Vamos a aumentar puntos en cada 3 vueltas. Ahí, miren. Cuando me refiero a vueltas son estas, miren, porque cuando hicimos el resorte hacíamos una vuelta y luego girábamos y hacíamos otra. Entonces esas son las vueltas a las que yo me refiero. Así es que lo mismo. En la siguiente vuelta voy a hacer un medio punto alto. En la siguiente otro medio punto alto. Y en la tercera vuelta dos medios puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a continuar aquí para esta parte haciendo medios puntos altos. Ahí está. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de medios puntos altos y tengo un total de 104 medios puntos altos. Aquí al final asegúrense de terminar con 2 medios puntos altos en esta vuelta aquí donde unimos. Ahí está. Así es que ahora para terminar corté el hilo y voy a unirme aquí a un lado donde está la cadena, miren ahí, con un punto deslizado. Ahora voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Ahora, si ustedes no están cambiando de color de hilo, lo que pueden hacer es nada más unirse y hacer una cadena. Pero yo voy a cambiar aquí de color de hilo, así es que voy a meter el gancho en este mismo punto
donde hice el punto deslizado. Y con este color rosa de esta lana, de la misma que usé para hacer la chaquetita o el chalequito, aquí vamos a hacer una cadena. Ahora aquí miren, lo que vamos a hacer es nos vamos a saltar 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. Y en el cuarto y en el quinto medio punto alto vamos a hacer un abanico. Les muestro. Cargamos el gancho. 1, 2, 3, 4. En el cuarto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En medio de estos dos medios puntos altos, en medio entre el cuarto y el quinto, aquí miren en el centro, vamos a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora, en el punto que sigue, que es este, que es el quinto, en este caso, hacemos un punto alto en realce por frente. Y aquí está el abanico, miren. Ahora, para hacer el siguiente abanico, lo mismo, nos vamos a saltar 3 medios puntos altos. 1, 2, 3 y en el cuarto y en el quinto medio punto alto, en el cuarto vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En medio, entre estos dos puntos, vamos a hacer el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en el siguiente punto, que es este, un punto alto en realce por frente. Otra vez más, me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. En medio, entre estos dos puntos, hacemos el abanico. Ahí está. Y en el siguiente medio punto alto, que es este, un punto alto en realce por frente. Otra vez más les muestro. Vamos a saltarnos 1, 2, 3 y en el cuarto medio punto alto, que es este, vamos a hacer punto alto en realce por frente. En medio, aquí en el centro, hacemos el abanico. Y en el siguiente medio punto alto, que es este, punto alto en realce por frente. Miren, ahí está. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Vamos a hacer estos abanicos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de nuestro punto. Hasta aquí tengo un total de 20 abanicos. Ahora, tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Más bien 1, 2, 3, 4. Sí, 4 medios puntos altos aquí. Así es que aquí vamos a ajustar aquí este punto. En lugar de saltarme 3, como siempre lo he hecho, me voy a saltar 2. 1, 2. Y en estos dos últimos puntos es que voy a hacer mi último abanico. Si ustedes lo están haciendo para cualquier otro tamaño, pueden hacer lo mismo. Fácilmente se puede ajustar aquí, no pasa nada. Así es que esto es lo que yo voy a hacer aquí. Y un punto alto en realce por frente, en este último medio punto alto. Y ahí está, miren. Así es que ahora, con este último abanico que hice, tengo 21 abanicos. Ahora, para terminar, me voy a ir aquí a un lado, miren, donde está la cadena que hice, y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, para la segunda vuelta de nuestro punto, voy a hacer 1, 2, 3 puntos deslizados más. Así es que uno encima del siguiente punto alto, otro encima del siguiente, y adentro de este espacio de las dos cadenas, otro punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer 4 cadenas. Y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora, adentro de cada uno de los abanicos vamos a hacer un punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Me salto el siguiente abanico y hago lo mismo. Un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta de nuestro punto. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V. Ahora, para terminar, vamos a pinchar la tercera cadena. 1, 2, 3 ahí. Y vamos a hacer un punto deslizado.
Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, para la tercera vuelta vamos a repetir la vuelta de los abanicos, así es que vamos a hacer una cadena y este primer punto que está aquí, que cuenta como un punto alto, las cadenas aquí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora, adentro de este espacio vamos a hacer nuestro abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y este segundo punto alto de este punto V, hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora, en cada uno de los puntos V, ustedes van a hacer lo siguiente. En el primer punto alto van a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas van a hacer su abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente en este último abanico del punto V. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar esta tercera vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de la vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los abanicos. Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir estas dos vueltas, la vuelta de los abanicos y la vuelta de los puntos V. Así es que para terminar esta vuelta, cuando hacemos la vuelta de los abanicos, vamos a irnos aquí a un lado donde está la cadena, o bien se pueden unir encima del primer punto alto, que es este enredarse ahí. Yo me gusta hacerlo aquí a un lado donde está la cadena, así es que me voy a unir con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta. Tengo un total de 21 abanicos. De aquí en adelante siempre vamos a tener 21 abanicos y 21 puntos V. Así es que aquí miren, para empezarles la vuelta de los puntos V, ustedes nada más van a irse aquí a un lado del siguiente punto alto y van a hacer un punto deslizado encima del siguiente, adentro del espacio de las 2 cadenas otro punto deslizado. Ahora van a hacer 4 cadenas, un punto alto aquí adentro y en cada uno de los puntos, de los abanicos van a hacer un punto V. Ya saben que el punto V consiste de un punto alto, 2 cadenas, punto alto y luego en el siguiente lo mismo. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta cuarta vuelta. Hacer estos puntos V. Cuando terminen se van a unir aquí a un lado en la tercera cadena o a un lado con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y van a repetir la vuelta de los abanicos. Estas son las 2 vueltas que van a repetir, como les digo, así es que de aquí en adelante eso es todo lo que vamos a hacer. Aquí le vamos a dar ya largo al gorro y luego vamos a comenzar a reducir. Continúen así, no estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer, pero continúen viendo y ahí les voy a decir yo exactamente cuántas vueltas he hecho. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Miren, tengo 2, 4, 6, 7 vueltas. Ahora, la última vuelta que he hecho es la vuelta de los abanicos. Y me está midiendo aproximadamente, déjenme ver, más o menos 12 centímetros y medio, que son casi 5 pulgadas. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar ya a reducir para la coronilla del gorrito. Así es que aquí, en esta vuelta que sigue, me toca hacer la vuelta de los puntos V. Así es que aquí lo que vamos a hacer es, miren, hice los puntos deslizados y estoy adentro de este primer abanico. Voy a hacer 3 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora, me voy a saltar al siguiente abanico y voy a hacer 2 puntos altos. Aquí estos 2 puntos altos los vamos a tratar como si fuera un punto V, lo único que no hay cadenas de separación. Así es que cuando hagamos la siguiente vuelta, ustedes adentro, aquí, van a hacer el abanico. Aquí esto nos va a ayudar ya a reducir. Así es que continúen así y nos vemos al final de la vuelta número 8. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 8. Ahora para terminar nada más nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, y miren, ya está reduciendo bastante aquí la coronilla del gorro. Ahora para la vuelta número 9, una cadena y aquí voy a trabajar el primer punto alto en realce por frente. Adentro de este espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. También en esta vuelta vamos a modificar estos abanicos. Así es que ahora nada más vamos a hacer esto. Otra vez más, punto alto en realce por frente en el primer punto alto de estos dos. Adentro voy a hacer punto alto, cadena, punto alto y un punto alto en realce por frente. Otra vez más, punto alto en realce por frente, en medio, punto alto, cadena, punto alto
y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta número 9. Nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 9. Ahora para terminar me voy a ir aquí a un lado donde está la cadena y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto y un punto deslizado dentro de este espacio de la cadena de este primer abanico. Ahora aquí voy a hacer 2 cadenas, me voy a saltar al siguiente abanico y voy a hacer un punto alto. Aquí vamos a comenzar a reducir. Así es que vamos a hacer un punto alto en cada uno de los abanicos. Miren, así. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta. Nada más estamos haciendo un punto alto dentro de cada uno de los abanicos y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más de reducción. Vamos a hacer 2 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a reducir aún más aquí el centro. Así es que me voy a ir encima del siguiente punto alto. Voy a quitar 2 lazadas, cargo el gancho. Me voy encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más me voy encima del siguiente, quito 2 lazadas, cargo. Encima del siguiente punto alto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Así es como vamos a continuar y terminar ya esta última vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Ahora para terminar me voy a unir aquí encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahora corté el hilo, voy a jalar esta lazada así y voy a hacer una lazada aquí para amarrar aquí este último punto. Ahora vamos a pasar este hilo por esta aguja y vamos a cerrar aquí la coronilla. Así es que vamos a pasar la aguja por cada uno de estos puntos. Así. Ahora vamos a pasar aquí para adentro, hacia adentro este hilo. Y aquí vamos a jalar aquí este hilo para que se cierre este huequito que quedó. Vamos a jalar. Así, perfecto. Y ahora vamos a amarrar aquí con esta lazada que hice. Ahí está. No lo voy a terminar de amarrar muy bien porque me hace falta grabar el video en inglés. Y bueno, miren, ahí está, así es como se mira. Nos ha quedado muy bien la boinita o el gorrito. Y bueno, creo que le voy a agregar un pompón también, así es que voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya el gorrito terminado. Ok, aquí está el gorrito terminado, miren qué lindo está con su pomponcito y bueno, miren, ahí está, así es que ya hicimos el gorrito para que haga conjunto con la chaquetita, esta que está aquí. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy, espero que les haya gustado, gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!